Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, profe, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ok, vamos a continuar con la clase, con un nuevo capítulo el día de hoy. Eh, el penúltimo, aunque de los que evaluaremos, pues ese sí, ese es el último, ¿no? El último capítulo será el de punteros, pero como lo votaremos solo superficialmente, pues no, seguramente no se evaluará en el examen. Otro tema que quería hablar era justamente sobre la fecha del examen, ¿no? Yo creo que a ustedes ya les envié un mensaje confirmándoles esas fechas. A ver si que probablemente nos toque cambiar. A ver, un segundo para copiar. Lo que pasa es que la última semana de clases en el calendario, que es la del 5, 6 y 7 de septiembre, se van a recuperar clases del viernes. Bueno, de hecho, del miércoles también creo. A ver eso. Un momentito. Que seguramente les enviaron también información al respecto. A ver. Sí, a ver. El 5 de septiembre se va a trabajar con horario de viernes. ¿Ya? El martes se va a trabajar con horario el martes 6 de septiembre, con horario de viernes también. Y el miércoles 7 de septiembre se va a trabajar con horario de miércoles. ¿Ok? No sé si ustedes sabían esto, pero ya les comento, ¿no? Entonces, esa semana, el 5, el 6 y el 7 de septiembre, los 3 días tendremos clases. ¿Ok? Bueno, el lunes y el martes tendremos clases y el miércoles sería el examen, ¿no? No recuerdo si esa fecha era la que había planteado en el correo. Profe, buenos días, una pregunta. ¿Qué tal? Sí. Eh, eh, ¿El supletorio es presencial o es virtual? Pues yo supongo que será virtual, como todo. Pero no, la verdad que no. No nos han dicho no nos han dicho nada al respecto. Supongo que como todos fueron virtuales, esto también será virtual. No sé si ustedes tienen alguna otra información. Yo creo que depende de la materia y la facultad, porque, por ejemplo, yo tomo una de electromagnetismo y el profe dijo que el supletorio de él es presencial. Mm, pues no sé. Me parecería raro que se tome presencial si todas las anteriores fueron virtuales, ¿no? A menos que hubiese alguna disposición expresa al respecto, ¿no? Pensaría que no. En todo caso, sería virtual igual que lo que hemos dicho aquí, ¿no? Sí. O sea, déjenme ver. Sí, supuesto examen el 7 de junio. Supongo que será el 7, quise decir el 7 de septiembre igual, ¿no? Entonces, sí, el examen va a ser el miércoles 7 de septiembre, ¿de acuerdo? Con horario de miércoles. Y recuerden que el lunes 5 y el martes 6 de septiembre tendremos clase 1 hora cada día en el horario que tenemos los viernes. Que no recuerdo si es de 9 a 10. eh, pero en todo caso será en ese horario. ¿Ok? ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Les voy a enviar un mensaje de correo, en todo caso, con esta información. A ver, un segundito.
De 9 a 10, ¿no? Entonces el lunes 5 y martes 6 de septiembre tendremos clases de 9 a 10. Inge, el lunes también es con horario de viernes. Sí, 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 de acuerdo a lo que nos enviaron del subdecanato. Lunes y martes se trabajará con horario de viernes. Porque sí, perdimos algunos viernes, ¿no? Entonces se separa al menos, ¿no? Con las vacaciones. Y el miércoles con horario del miércoles. Todo ya verifico nuevamente. Fecha de examen. Profe, o sea, el lunes se trabaja, se tiene clases con horario del viernes y el martes también con horario del viernes, ¿o cómo es? Sí, 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 eso es lo que comenté. Les Y voy a mandar la tablita que me mandaron de su canal para que ahí lo. Sí, ¿qué otra cosa querías contar? sí, profe, por favor, muchas gracias, porque a mí no me ha llegado nada. Ah, sí, deberían mandar los primeritos. Ya les mando. ¿Saben qué? Les voy a reenviar el correo. Voy a dejar copiar esto. Perdón para la tablita más, porque sí, el correo está más confuso. Bien.
Ahí sí. Cita de septiembre. Del examen. Listo. Ya, ahí se envió. Ahí me confirman si les llegó ya. Ok. Vamos con lo que nos toca. Les comparto la presentación. Listo. Entonces, hoy nos toca el capítulo de estructuras, ¿sí? Que ya está habilitado en el aula virtual también, ¿no es cierto? Por si quieren, bueno, deberían ya ir mirando los ejercicios de práctica. Todavía no decido si mandarles deber con respecto a esto, porque ya hoy mismo debería enviarles el proyecto. Sí, vamos a hacerlo en grupos de 3 personas. Será algo no tan complicado, porque tampoco tiene mucho tiempo. Pero, bueno, por eso es que quizás no haya deber de estructuras, ¿no? Pero bueno, ya les aviso hoy mismo. ¿Ok? Listo. Entonces, estructuras, ¿no? Vamos a estudiar en este capítulo este tipo de objetos que nosotros manejamos en el lenguaje C. ¿De acuerdo? Entonces, una estructura en C es una colección de variables bajo un único nombre. ¿De acuerdo? Es decir, que gracias a las estructuras nosotros podemos agrupar eh, varias propiedades, varios atributos, ¿sí? Asociados a un único identificador. ¿De acuerdo? Antes, por ejemplo, imagínense que querían almacenar datos de una persona, ¿no es cierto? Querían almacenar la edad, el peso, la altura, ¿sí? Para almacenar, y que además querían almacenar esos datos no solo de una persona, sino de varias, ¿de acuerdo? Como lo que se tiene en una base de datos común y corriente, ¿no? Una base de datos de estudiantes, ¿no? Cada estudiante, son varios, ¿no? Cada estudiante tiene un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, una cédula, un número de cédula, un conjunto de notas, ¿ya? Es decir, hay un conjunto de propiedades, de varias propiedades, que están asociadas a una única entidad, que en este caso es un estudiante. Entonces, si queríamos almacenar los datos de esa persona, de ese estudiante, ¿qué teníamos que hacer? Por ejemplo, para almacenar la edad del estudiante 1, no sé, me creaba una variable edad 1, ¿ya? El peso del estudiante 1, peso 1. Y así sucesivamente. Y ahora, si quería almacenar lo mismo, pero de otro estudiante, me tocaba crear un conjunto de variables, ¿sí? Nuevo para ese otro estudiante, ¿cierto? Entonces, eso es bastante ineficiente, ¿sí? Y para solventar ese problema, que significaría que tengamos que crear un montón de variables, ¿no es cierto? Por cada uno de los registros de mi base de datos, por cada una de las personas cuya información estoy almacenando, ¿sí? Sería pues realmente un problema, ¿no? Entonces, ahí viene la utilidad de la estructura en sí, ¿no? Gracias a la estructura yo puedo agrupar, ¿no es cierto? Yo puedo crearme un objeto, una variable de tipo estructura llamada persona, ¿no es cierto? Y que a esa variable estructura llamada persona esté asociada otro conjunto de variables que almacenen la edad, el peso, ¿no es cierto? Entonces yo declaro una estructura, ¿sí? Y cuando quiero crear digamos, un registro nuevo de información, pues simplemente voy declarando una nueva estructura y no cada una de las variables que contendría.
¿De acuerdo? Bueno, eso muy breves rasgos. Ya vamos a ver esto con más detalle para que vean la utilidad de las estructuras, ¿no? Entonces, el concepto es esto, una colección de variables. Yo puedo agrupar un conjunto de variables bajo un único nombre y eso es lo que se conoce como una estructura, ¿sí? Una estructura puede ser de varios tipos, ¿no? Entonces, y el ejemplo que planteé hace un momento se resume aquí, ¿no? ¿Para qué sirven las estructuras? ¿No? Imaginen que almacena información de una persona, ¿de acuerdo? Estos tres atributos, aunque puede ser cualquiera que se les ocurra, ¿sí? Nombre, cédula y salario, ¿sí? Queremos almacenar el nombre, que es una cadena de caracteres, el número de cédula, que en este caso, bueno, podría ser una cadena de caracteres o también un valor entero, aunque mejor se trabaja como una cadena de caracteres en el caso de la cédula, ¿sí? Y el salario, que será un entero, ¿no? Entonces tengo tres datos que quiero almacenar sobre una persona en general. Su nombre, cadena de caracteres, cédula, cadena de caracteres, y el salario, que será una variable flotante, ¿sí? Imagínense que necesitamos almacenar esa información de otra persona más. Si no tuviéramos las estructuras, nos tocaría crear tres variables nuevitas, ¿no es cierto?, que nos permitan almacenar esos mismos datos, pero de otra persona, ¿sí? Entonces, imagínense el problema que eso representa si tengo datos almacenados de muchas personas, de cientos, de miles, ¿no? Tendría que declarar un montón de variables, ¿sí? De cada uno de este tipo. Entonces, una estructura es muy conveniente, ¿sí? Porque en un único objeto o a un único objeto de estas, ¿no es cierto?, a una única variable de estructura, que le voy a llamar persona, ¿sí? Yo puedo asociar, ¿sí?, o yo puedo hacer que almacene, ¿sí?, toda la colección de información de cada individuo, ¿sí? Entonces, en lugar de declarar una variable una variable de este tipo para cada persona, lo que hago es declarar una estructura. Una estructura que va a albergar, ¿no es cierto?, la información de nombre, cédula y salario, ¿sí? Y cada vez que quiera crear un registro de una nueva persona, ya no crearé tres distintas variables para cada persona, ¿sí? Lo que haré es crear o declarar, ¿no es cierto?, una nueva estructura de este tipo. ¿Ya? A ver, necesito una nueva persona, ya, o registrar una nueva persona, entonces creo una nueva estructura de tipo persona, que le llamo P1, y al crearla ya estoy creando también el esquema de esa estructura, ¿no es cierto? Ya sé que dentro de la estructura persona yo tengo estos tres atributos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos analizando esto, ¿no? No sé si abrimos un Excel, voy a abrir un Excel para explicar esto también con claridad. ¿Están viendo el Excel o todavía están viendo la diapositiva? La La diapositiva. diapositiva, pues. A ver, ya les comparto. Ya. Ahí está, ¿cierto? Entonces, lo que decía, sin estructuras, por ejemplo, necesito almacenar los datos de la persona 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué almaceno? Yo creo una variable nombre 1, una variable cédula 1 y una variable salario 1, ¿cierto? Esta será de tipo char, o sea, cadena de caracteres, ¿sí? Esta será también cadena de caracteres. Y esta será real, o sea, un flotante, ¿cierto? ¿Ya? Y si quiero otra persona 2, me toca volver a crear estas tres variables, pero claro, no tienen que ser las mismas, ¿no? Entonces yo haré nombre 2, cédula 2 para almacenar la cédula de esta persona y salario 2 para almacenar el salario, ¿sí? Con estructuras, en cambio, yo lo que hago es crearme una estructura, en general le voy a llamar persona, ¿sí?
Y a esa estructura va a estar asociada, van a estar asociados estos tres atributos, ¿no? Le voy a llamar el primer atributo le voy a llamar nombre, al segundo atributo le voy a llamar cédula, y van a ser igual de ese tipo, ¿no? ¿Sí? Cadena de caracteres y flotante. ¿Ya? Entonces, ahora la variable es todo esto. ¿De acuerdo? Todo esto es la variable estructura, la variable persona, ¿sí? Que es una variable especial de tipo estructura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiera crear una nueva persona, registro de una nueva persona, ¿no es cierto? Digamos que podemos hacer algo así. ¿Sí? El tipo de variable es estructura persona y el nombre de la variable va a ser P1. ¿Ya? Y quiero también otra para la siguiente persona, P2, y para una tercera persona, ¿no? Entonces ahí estaría declarando yo, ¿qué cosa? ¿Sí? Tres variables, ¿sí? De tipo persona, que sería una estructura, y al hacerlo, al crear esas variables, yo ya estaría creando para cada una de ellas el esquema interno que vemos aquí, ¿sí? Dentro de P1 ya tendría el esquema para almacenar el nombre, la cédula y el salario de P1, y lo mismo con P2 y con P3. ¿De acuerdo? Entonces, igual esto es una aproximación bastante introductoria porque ya vamos a ver los detalles a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tenía que declarar tres variables para cada persona que voy a crear o cuyos datos voy a almacenar. Acá, en cambio, lo único que hice en una sola línea es crear tres estructuras, persona, ¿sí? Y luego las voy a utilizar, y al crearlas ya tengo el esquema interno que definí al crear la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que la intuición pues, se vaya apareciendo, ¿no? Porque eso es lo importante. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? ¿Sí? Para definir, ¿sí? Una estructura. ¿Sí? ¿Qué es lo que plantea aquí? En el Excel, esta es la definición básicamente, ¿no? Pero ya en C, ¿cómo se hace? ¿Cómo se define la estructura? ¿Sí? De esta manera, ¿no? Se utiliza la sentencia struct, ¿sí? Luego, un nombre de la estructura, ¿sí? Luego, abro y cierro las llaves, ¿sí? Punto y coma al final, ojo con el punto y coma, ¿sí? Punto y coma al final. Y dentro de las llaves, ¿cierto? Voy declarando cada uno de los atributos, cada una de las variables que van a ser agrupadas por esa estructura. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro ejemplo, bueno, aquí está. En nuestro ejemplo, ¿cómo quedaría? Le hemos llamado a esta estructura, le hemos llamado persona. Usualmente la estructura, ya les voy a dar la clave, ¿no? Porque aquí le ven con mayúscula, pero yo les voy a decir cuál es la recomendación que les doy con respecto al nombre que deben ponerle, a la forma que deben tener los nombres de las estructuras, ¿no? Pero como las estructuras son variables, digamos que un poco más complejas que las variables comunes y corrientes, se estila ponerles un nombre en mayúscula. De hecho, quienes tomen programación orientada a objetos o avanzada, creo que se llama, que es la siguiente después de programación básica, ¿sí? Ustedes van a estudiar un concepto muy similar al de estructura, ¿sí? Que es el de clases. Y ese es clave. O sea, si ustedes entienden estructuras ahorita, cuando estudien las clases en programación avanzada, pues se les va a hacer mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, para diferenciar una variable común y corriente, como las de tipo cadena de caracteres, o enteros, o flotante, usualmente el nombre que se le asigna a una estructura es un nombre en mayúscula. ¿De acuerdo? Pero igual, o sea, usted podría ponerle minúscula y no pasa nada, ¿no? Es una convención que se recomienda para que sea más fácil de entender el código e identificar una estructura de una variable común y corriente. ¿Ok? Entonces, miren, aquí estamos creando la estructura llamada persona, ¿sí? Cuyos atributos, ¿sí?
son el nombre de la persona, la cédula de la persona y el salario de la persona, ¿sí? Esta definición es genérica, ¿no? Es el esqueleto de la estructura, ¿de acuerdo? No se refiere a una persona en particular, ¿sí? Aquí estamos, noten que aquí estamos creando una nueva variable, estamos definiendo una variable, ¿sí? Estamos creando la estructura de una nueva variable, una estructura súper específica que nos sirve a nosotros porque necesitamos almacenar justo el nombre, la cédula y el salario de la persona, ¿no? Entonces, es una suerte de definición desde cero de una variable personalizada, ¿de acuerdo? Que le hemos puesto nombre y que además hemos especificado su esquema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos definiendo la estructura persona y una vez que hemos definido esa estructura, ¿sí? Una vez que hemos definido esa variable de tipo especial, ¿sí? Ahora podemos crear variables. Aquí, en realidad, la palabra sería crear. Ahora puede crear variables de este tipo, ¿no? Como lo hicimos en el Excel, ¿no? Entonces, miren, esta era la definición. Y una vez que he creado la estructura, ¿no es cierto? Definido la estructura, ahora puedo declarar, ¿no es cierto? O crear estructuras de ese tipo particular. ¿Cómo lo hacemos con cualquier variable común y corriente? ¿No es cierto? Imagínense que quieren crear una variable entera. ¿Qué hacen? Ponen el tipo y el nombre de la variable entera. ¿Ya está? Lo mismo con las estructuras, ¿no es cierto? Quieren crear una variable de tipo persona, solo que con un detalle aquí, que ya lo vamos a ver en la presentación, ¿no? La declaración de una variable de este tipo que acabamos de crear, ¿ok? Entonces, hasta aquí, un resumen, ¿no? Hemos revisado la sintaxis para la definición de estructuras, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo se crea una estructura específica de este tipo que acabamos de crear, ¿no? Ok. Esto no lo leamos todavía. Vamos directamente a la creación de las variables de tipo estructura. Entonces, miren, aquí teníamos la definición de la estructura, ¿no? Una estructura llamada persona que va a almacenar el nombre, la cédula y el salario de esa persona, ¿no? Entonces, para almacenar esa información tenemos que declarar las variables como ya conocemos, que van a almacenar esa información, ¿ya? Luego, en la función principal vamos a utilizar esta definición para crear, miren, tres variables basadas en la estructura persona. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, ¿no? Que cuando nosotros queríamos crear una variable de determinado tipo, ¿qué hacemos? Ponemos el tipo de la variable y el nombre de la variable que voy a crear. En el caso de las estructuras es exactamente lo mismo, ¿ya? Quiero crear una estructura persona 1 y una estructura persona 2. Entonces lo que hago es, aquí al lado, especificar el tipo, ¿sí? Solo que este tipo es un poquito más grande. El nombre de este tipo es, no es de solo una palabra, sino de dos. ¿Sí? Esto puede ser lo confuso, ¿no? Pero ahí la lógica es la misma. El tipo de variable que voy a crear, en este caso es estructura persona, y luego el nombre de la variable que voy a crear. ¿De acuerdo? Entonces, aquí creé el esquema o la variable persona 1 que va a almacenar los datos de persona 1, nombre, cédula y salario. Aquí, en cambio, bueno, creo otra variable que va a almacenar los datos de persona 2. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué me dicen? ¿Qué es esto que estoy definiendo acá? Un vector. Ya, un vector, o más genéricamente, un arreglo ¿de qué? De una dimensión.
Ya, de una dimensión, sí, pero ¿de qué tipo? ¿No? Porque, bueno, acuérdense que nosotros teníamos cadenas de caracteres, de arreglos, vectores numéricos, ¿no? Este es un arreglo de qué tipo de Estructuras. datos. Exactamente, es un arreglo de estructuras de tipo persona. Entonces, ¿para qué me servirá este P20 que tengo acá? Lo voy a copiar. Imagínense que lo copio aquí. Entonces, este arreglo P20, ¿cómo lucirá? Este arreglo P20 me servirá para almacenar los datos de 20 personas. ¿Sí o no? Entonces, en el primer, no sé, en el primer elemento de ese arreglo, ¿qué tendré? La primera persona. Pongámosle así. P1, no, P0, ¿no es cierto? Recuerden que la indexación empieza en 0. Y en P0, ¿qué tendré? El nombre de la persona 1, digamos que se llama Andrés, la cédula y el salario. ¿Bien? En P1, ya, ese era el primer elemento de la regla, una estructura. Y recuerden que estoy hablando de un arreglo de estructuras de tipo persona, es decir, que hay un conjunto de arreglos, un conjunto de estructuras, ¿sí? De hecho 20, que puedo utilizar para almacenar los datos de 20 personas en este caso, ¿no? Entonces, el siguiente elemento, ¿cuál será? Otra estructura donde almacenaré aquí estoy suponiendo que ya hay almacenados datos, ¿no? Pero cuando recién los cree, no habrá nada aquí en estos espacios. ¿De acuerdo? Simplemente que estoy poniéndoles datos de ejemplo para digamos, ilustrar que ahí debería luego haber algo, ¿no? Juan, 700. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ojo, esto no es una matriz, aunque luce como una, ¿no? Es una matriz porque es un arreglo unidimensional, un vector, como decía el compañero, de estructuras. ¿No es cierto? Y resulta que las estructuras tienen ese esquema, ¿no es cierto? Pueden agrupar, aquí pongámosle nombre, cédula y salario. Pueden agrupar los datos, en este caso de un conjunto de personas. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo he graficado así porque en forma de tablita se ve mejor, ¿no? Pero claro, ustedes, el elemento 0 tranquilamente podríamos haberlo graficado de esta manera, ¿no? Entonces, tiene, qué sé yo, nombre, Andrés, cédula, la que tengo aquí, y salario, 500. Si quieren ver la estructura, pues más o menos como la definimos. Y el P1 lo veríamos más o menos igual, ¿no? Nombre, Juan, cédula, la cédula y salario, el salario que me corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, esto es súper interesante porque si ven, perdón, esto nos permite crear una pequeña, pequeñísima, de hecho, base de datos, ¿no? Una base de datos, pues, eh, está basada en tablas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una tablita que almacena registros de un conjunto de personas, de 20 particularmente, ¿de acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Una pregunta, la inquietud que tenía era, o sea, ahí es como hacer una especie de guardar, claro, porque persona se encuentran las variables, primero un vector que es char nombre, otro arreglo que es char cédula, y al final el flow de salario. Entonces, el momento en el que se llama la estructura en la función int main y empieza a poner las variables persona 1, persona 2 y específicamente en el arreglo de P20, sería como guardar un arreglo dentro de otro arreglo, ¿verdad?
Más o menos así sería, ¿no es cierto? Por eso puede Sí, hacer, por ejemplo, en P1 una especie así más o menos lo entiendo, porque P0 ahí le permite guardar lo que es el char nombre, después el char cédula y float salario. Por eso le vi como una especie de un arreglo dentro de otro arreglo. sí, más o menos. Sí, más o menos, pero no estrictamente, porque el tratamiento que se le daría a esta especie de arreglo que estamos viendo aquí es distinto, ¿no? Cuando tenemos arreglos, nosotros utilizamos la indexación propia de los arreglos. Pero cuando tenemos estructuras, ¿sí? Para referirnos a cada uno de los elementos de la estructura, utilizamos otra forma, que ya vamos a ver, ¿sí? Pero sí, de hecho, ahora que comentamos el ejemplo que da el compañero, ¿sí? O la interpretación que da el compañero, lo que sí puede contener una estructura como la que vemos aquí, ¿sí? Dentro de ella es otra estructura, ¿no es cierto? No sé si adelantarme todavía, pero bueno, no le ponga mucho asunto todavía a esto, sino más adelante. Pero esta persona podría tener hijos, ¿sí o no? Y esos hijos, ¿no es cierto? Podrían tener también un nombre, una cédula, se me ocurre, ¿no? Entonces aquí yo podría crear dentro de persona otra estructura llamada hijos, ¿no es cierto? Que va a ser un arreglo. De hecho, puede ser un arreglo de estructuras, ¿no? Un arreglo de estructuras de tipo, no sé, esto debería declararlo antes, ¿no? Imagínense que creamos una estructura llamada hijo, ¿cierto? Entonces aquí estoy declarando una estructura de tipo hijo, un arreglo de estructuras de tipo hijo que se llama hijos, ¿cierto? Bueno, aquí pongámosle que puede almacenar hasta 10 ya. Ahorita ya es un poco más difícil que haya familias con más de 10 hijos. Digamos que ese podría ser el máximo. ¿Ya? Entonces, haciendo referencia al comentario que hacía el compañero, podría, y vamos a hacer un ejercicio así probablemente el viernes, para que quede claro, ¿no? ¿Sí? Que dentro de un arreglo, perdón, de que dentro de una estructura, yo puedo tener otra estructura. Y de hecho esto voy a dejarlo declarado así para que luego no se confunda con la sintaxis que habíamos. ¿No? Perdón. Obviamente, si yo voy a poner una estructura dentro de otra estructura, ¿sí? Yo antes debería haber definido la estructura hijos. El compilador se va a quejar y va a decir que esto no entiendo qué tipo de variable es. Entonces, antes de definir la estructura persona, debería definir la estructura hijo para poder utilizarla internamente. ¿De acuerdo? Y ojo que lo que tengo aquí adentro no es solo una estructura, es un arreglo de 10 estructuras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como dije antes, no le ponga mucho asunto todavía porque si no se van a confundir más. Perdón. Y continuamos. A ver, un segundito. Ya. La verdad nos quedamos. Estoy yendo súper lento, ojalá que vaya quedando claro, porque luego ya no podemos volver atrás, ¿no? Obviamente, tenemos que meterle el material, ¿ya? Porque como ven, esto se puede ir complicando, entre comillas, un poquito, porque podemos ir combinando arreglos, y estructuras validadas, y pues necesitamos estar con las bases bien claras. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. Entonces ya vimos cómo definir una estructura, ¿sí? Cómo definir o crear la estructura, cómo declararla ya en la función main para utilizar esas estructuras. ¿Sí? Estas aclaraciones son importantes también. La creación de una estructura no reserva memoria. O sea, esto que están haciendo aquí
la declaración, la creación, pongámosle aquí también definición, que son términos equivalentes, ¿sí? De una estructura, que es lo que vemos aquí, no reserva memoria, ¿sí? La memoria se reserva cuando crean estructuras o arreglos de estructuras, ¿sí? De ese tipo que definieron. ¿De acuerdo? Es como con las otras variables, ¿no? El hecho de que exista la variable int o la variable de tipo char o la variable de tipo float no hace que el compilador o que el programa, ¿no es cierto?, reserve memoria. ¿Cuándo se reserva memoria? Cuando declaramos esa variable, porque le estamos diciendo al programa, oye, resérvame espacio asociado a la variable i para un entero o para un flotante, ¿no? Dependiendo del tipo de variable, cuando se declara, ¿sí? La computadora debe reservar más o menos memoria, ¿sí? Entonces, la variable que menos ocupa es la de tipo booleano, ¿sí? Luego, en orden creciente de ocupación o de necesidad de memoria, está las variables de tipo entero, las variables de tipo float, luego las de tipo double, ¿sí? Etcétera. ¿Ok? Entonces, esto no reserva memoria, esto ya reserva memoria para esta variable, para esta y para esta arreglo de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Listo. Entonces, lo típico, ¿no? Como ya hacíamos con los arreglos, ¿cierto? A ver, primero aprendíamos, o con las funciones, aprendíamos a definir la función, a declarar la función a través del prototipo y la firma, ¿sí? En el caso de las matrices o de los arreglos, ¿no? Cómo declarar el arreglo y luego cómo utilizarlos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿No? ¿Cómo accedemos a los elementos de una estructura, por ejemplo, para almacenar información en ella? Porque cuando creamos la estructura, bueno, cuando declaramos cuando creamos estructuras de este tipo, ¿sí? Esas estructuras estarán vacías, no tendrán información. Entonces necesitamos llenarles de información para que sirvan para algo, ¿sí? Para llenarles de información tenemos que acceder, por ejemplo, a la estructura persona 1 y dentro de persona 1 al atributo nombre, ¿sí? Y al acceder a ese espacio, pues asignarle un valor. Lo mismo a la cédula, lo mismo al salario. Bueno, en este caso hemos definido la cédula como entero. Como ejemplo, está bien. Listo. Entonces, ¿cómo accedemos a los elementos? En general, la recomendación será que utilicen el punto, el operador elemento. ¿Sí? Porque como todavía no vemos punteros, entonces esta parte nos vamos a saltar. ¿De acuerdo? En teoría deberíamos de estudiar primero punteros, pero como el proyecto está basado esencialmente en estructuras, entonces me adelanto y abordamos el tema de estructuras. ¿Ok? Entonces a esto todavía no le haga mucho caso. ¿Sí? Vamos a utilizar el operador punto o el operador elemento para acceder a los elementos de una estructura. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero acceder al salario, ¿no es cierto? O al espacio designado para el salario de la persona 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo me refiero a ese espacio? Como persona 2, ¿sí? El nombre de la estructura, punto, el atributo al que quiero acceder. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, ¿sí? Yo puedo obtener el valor que esté almacenado, ¿sí? En el salario de la persona 2, o también puedo colocar en esa posición un salario, ¿no es cierto? Un valor actualizando lo que se tenga ahí. ¿De acuerdo? Estoy accediendo al atributo salario de persona 2. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo aquí en código. ¿Sí? Entonces, este programa permite calcular la edad promedio de 2 personas. Nuevamente, como este ejercicio se podría resolver sin ninguna estructura ni ninguna complejidad, pero aplicando estructuras en un ejemplo tan sencillo nos permite ilustrar así mismo fácilmente
el concepto de estructura, ¿no? Y cómo se accede a los elementos, ¿no? Entonces, ¿quién me dice qué estoy haciendo aquí? A ver, Diego. Déjame ver dónde está. Cada vez hay menos gente, ¿no? Miguel Velasco. ¿Está por ahí? Miguel. Nada. María Alejandra Pilamunga Chávez. Sí, ingeniero. A ver, Alejandra, dime, ¿qué estamos haciendo aquí? De acuerdo a lo que expliqué. Estamos definiendo la estructura de que se va a llamar persona y ahí va a tener los datos de edad, peso y altura. Y ahí vamos a poder utilizarle según el tipo, cuántas personas hay. Eso va a ser como que nuestra guía. Perfecto, muy bien. Sí, estos son los atributos, también se conocen, un término muy utilizado cuando se trabaja con este tipo de esquemas, ¿no? Los atributos de persona, ¿no? Ojo con el punto y coma, después de abrir y cerrar las llaves, ¿sí? De acuerdo, entonces voy a almacenar edad, peso y altura a todos los flotantes de una persona, ¿ok? Luego, ¿qué estoy haciendo aquí en esta línea? Paulo Olmos. Paulo está por ahí. Alexander Vizcaíno. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué estamos haciendo aquí? En esta línea. Llamando a la estructura persona en el main, definiendo. Declarando. Esto era definir. ¿Sí? Definir, o sea, crear la base de la estructura personal. Aquí estamos declarando dos estructuras de tipo persona. ¿Ok? Dos estructuras de tipo persona que se van a llamar persona 1 y persona 2. ¿Ok? Vamos también estamos también declarando tres variables de tipo flotante que van a almacenar cada una, bueno, en el caso edad promedio, va a almacenar un promedio de edad de las dos personas, en la suma de los pesos y la altura promedio, ¿no? Entonces, empezamos el ejercicio pidiéndole al usuario que ingrese la edad, peso y altura de la persona 1, ¿no? Entonces, como los datos son de tipo flotante, no hay ningún problema en usar el escáner, ¿no? Y los leemos a los tres de una vez, ¿no? Entonces, tres especificadores de tipo flotante, entre comillas, dobles, y con coma separamos dónde vamos a almacenar la edad, peso y altura de la persona 1, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a almacenar? Pues evidentemente en la estructura persona 1 que acabamos de declarar, y dentro de persona 1, sí, recuerden que persona 1, como es una estructura de tipo persona, tiene este esquema internamente. Entonces, para referirnos a los atributos internos de esa estructura, ponemos el punto, ¿no? Entonces, la edad, sí, que es el primer dato que va a ingresar, lo vamos a almacenar en el atributo edad de persona 1. ¿Sí lo ven? Persona 1, punto edad. Y de eso, la dirección. ¿Ok? Y lo mismo con el peso y la altura, ¿no? Aquí no tengo que ni volver a repetir porque es lo mismo, solo cambia el atributo. Entonces el usuario va a ingresar en ese orden, edad, peso y altura, separados por espacios, y con el scanf voy a almacenar esos datos en cada uno de los atributos de la estructura persona 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a esto. Entonces, miren, el tratamiento que se le da a cada uno de estos atributos es el que se le da a cualquier variable común y corriente, ¿no? Solo que esta variable está dentro de la estructura persona.
¿sí? Esta variable edad está dentro de la estructura persona 1 que acabamos de crear, de declarar. ¿Ok? Hacemos esto con la persona 1 y hacemos lo mismo con la persona 2. ¿De acuerdo? Entonces, al terminar estas sentencias, ya tenemos las dos estructuras llenas con los datos de las dos personas. Ahora lo que voy a hacer es calcular la edad promedio, que es lo que me plantea el problema. Entonces, para calcular la edad promedio, ¿qué necesito? Las edades de las dos personas. Entonces, si acá arriba accedí a los atributos de cada estructura para ponerles un valor, para asignarles un valor, acá abajo accedo a esos mismos atributos, particularmente al de edad, para obtener la información que está ahí almacenada, ¿sí? Sumar, miren, estoy sumando la edad en la persona 1 y la edad de la persona 2, ¿sí? Como si fuesen cualquier variable común y corriente, ¿no es cierto?, a las que accedo a su valor. Y luego de hacer la suma, divido para 2 para obtener el promedio. Y ya está. ¿Ok? Luego también se me ocurre calcular la suma de los pesos de esas personas y hago lo propio, ¿no? Simplemente que ahora accedo a los atributos peso de cada una de las personas y lo que hago es sumar esos pesos. Ya tengo la suma de los pesos y finalmente tengo o calculo la altura promedio, ¿no? Entonces la operación es la misma que hice con la edad, solo que ahora accedo a la estructura 1, persona 1, el atributo altura y lo mismo el atributo altura a la persona 2. Sumo estas dos alturas y divido para 2 y obtengo la altura promedio. ¿Ya? Entonces almacené la edad promedio, la suma de los pesos y la altura promedio. Y al final lo único que hago es imprimir esos valores, ¿no? Eso ya es trabajo mecánico común que ustedes ya conocen, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, Sí. y digamos que quiero imprimir los valores que ingresé, solo debería utilizar el printf del scan, de los datos del scan, ¿verdad? O sea, los datos de la primera persona y tener los datos de la segunda persona que me salgan así en una lista, por así decirlo. Si quisieras imprimir los datos de cada persona. Ajá. Claro, claro, habría que hacer, bueno, depende de la forma en la que quieras imprimir, tendrías que imprimir uno por uno, ¿no? Tendrías que imprimir persona 1.edad, ¿sí? Claro, a ver, déjame ver si aquí se dice, claro, no está, ¿no? Hagámosle una línea adicional. Bueno, no me funciona bien el tab. Ya, imagínense que quisiera imprimir la edad, ¿no es cierto?, de la persona 1. Agrego un salto, ¿cierto? Que nada. Puntos. ¿Ok? Ahí voy a imprimir la edad, que es un flotante, entonces el especificador de tipo es porcentaje F. Y aquí la variable donde está almacenada la edad que quiero imprimir. ¿Sí? Imagínense que quieren imprimir la edad de la persona 1, entonces sería persona 1.edad. Y ya está. Igualito, ¿no? Como si se tratase de una variable común y corriente, como dije, solo que ahora esa variable está dentro de una estructura. Entonces hay que especificar todo el camino. ¿De acuerdo? Y si quisieran imprimir todos los datos, pues aquí mismo podrían poner porcentaje F, con un espacio, o si quieren en otra línea, pero la lógica sería la misma, ¿no? Simplemente aquí tendrían que ir agregando las otras variables que almacenan esos valores. ¿Cuál era? Peso y persona 1 punto altura. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna inquietud más?
Y ingeniero, ¿y si no Sí. sé cuántas personas van a ser? Ya, ese sí es un problema, eh, pero no tan grave porque acuérdense que ya habíamos trabajado, ya habíamos lidiado con eso, ¿no? Si tengo varias personas, ¿sí? Voy a necesitar un arreglo. ¿Sí? Si quiero almacenar un arreglo de personas, un conjunto de personas, voy a tener que crear un arreglo de estructuras. ¿Sí o no? ¿Y qué hacíamos cuando no estábamos seguros de cuántos elementos iba a tener un arreglo? Más o menos, ¿cierto? Aproximábamos o tratábamos de tener una idea del máximo que vamos a tener que almacenar, ¿cierto? Entonces, esa sería la forma de abordar, ¿no? Ya vamos a hacer un ejercicio justamente donde tenemos una base de datos, de un hospital, por ejemplo, o de la nómina de una empresa, donde, claro, la empresa, ¿qué es lo que haría, ¿no es cierto?, al dimensionar eso? Difícilmente, eso ya les digo, difícilmente una empresa va a tener una base de datos de este tipo almacenada en C, ¿de acuerdo? Sí, una base de datos o para trabajar con bases de datos se utiliza eh, lenguajes específicos de bases de datos, ¿no? Optimizados para almacenar información, ¿no? Entonces, las bases de datos que estamos creando aquí en C son para ejemplificar nada más la utilidad de las estructuras, ¿no? Pero si ustedes tienen una base de datos de verdad, en la práctica, ¿no? Tendrán que hacerlo utilizando otras herramientas, ¿no? En C las estructuras son útiles, pero no necesariamente para almacenar datos de una base muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, aunque aquí planteamos los ejercicios como si fuera una base de datos, difícilmente en la práctica trabajarán con C para tener una base de datos, ¿no? Para gestionar una base de datos. Pero los conceptos que estamos abordando, ¿no es cierto?, de estructura, de atributo, la forma de acceder a los valores de los atributos, de crear la estructura, será sumamente útil cuando ustedes estudien base de datos, cuando ustedes estudien programación avanzada, ¿no? Así que eso, ¿no? En respuesta a lo que comentaba la compañera, ¿no? Si no sabemos cuál es la cantidad de personas, obviamente, y si vamos a almacenar un conjunto de personas, los datos de un conjunto de personas, necesitaremos un arreglo de estructuras, ¿no? Y el tamaño de ese arreglo de estructuras, pues tendrá que ir dimensionado al máximo estimado que va a tener eh, esa base de datos. ¿De acuerdo? Sí, vamos a hacer ejemplos también de ese tipo, eh, pero sigamos. ¿Sí? A ver si me dan otro segundito para acomodar esto. Bien. Listo. Otro tema súper importante es el que acabamos de ver aquí, ¿no? No sé si ustedes ya seguramente están viendo mal a esta definición porque puede confundirse. ¿Cierto? Ustedes ya están acostumbrados, o deberían estarlo, a declarar una variable de esta manera. Una palabra para el tipo y una palabra para el nombre de la variable. Pero en el caso de las estructuras, ¿qué pasa? Nos toca especificar el tipo con dos palabras. Entonces eso ya puede ser confuso, porque si alguien no se pone pilas, podría decir, esta es una estructura, estoy creando la estructura persona 1, y ahí confundirse, ¿no? Entonces, hay una forma, ¿sí?, para evitar, ¿sí?, tener que especificar el tipo utilizando dos palabras, ¿de acuerdo? Y es la que se especifica en esta diapositiva, ¿no? Con la sentencia typedef, ¿sí? Entonces, la idea, ¿sí?, es crear un alias de la estructura que estoy creando. Miren, esta es la forma normal como trabajamos con la estructura hasta lo que hemos visto ahorita, ¿no? Struct, el nombre de la estructura, los atributos, y ya está. Luego en el main, declaro la estructura persona 1 y persona 2. Y el tipo es struct persona. Ahora, con typedef yo puedo, en lugar de definir la estructura de esta manera, puedo definirla de esta otra manera. ¿Sí?
puedo decir, bueno, voy a crear la estructura persona, ¿sí? Aquí le he puesto en minúscula por una razón que ya voy a explicar, ¿no? Pero es la misma estructura, ¿no? Los mismos atributos, solo que aquí el nombre de la estructura le he puesto en minúscula, ¿ya? Pero, ¿sí? Toda esa definición la he precedido de la sentencia typedef. ¿Sí? Esta sentencia typedef me permite especificar un alias. Luego de que se cierran las llaves, ¿sí? Yo puedo especificar un nombre, un alias, un nombre adicional al que estoy poniéndole aquí a la estructura. ¿No es cierto? Entonces, aquí, persona con mayúscula es el alias de la estructura persona con minúscula. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gracia de hacer esto? ¿No? Que cuando esté en la función main, cuando quiera declarar una estructura, ya no necesito poner struct persona. Ahora puedo poner solamente el alias y ya está. Entonces el compilador y el programa ya se va a dar cuenta, ¿no es cierto? A ver, persona es alias de esta estructura y esta es una estructura que tiene sus atributos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya no tengo que especificarlo así, sino solamente utilizando el alias. Y eso es mucho más, y eso tiene mucho más sentido porque está más relacionado con lo que ya hemos hecho, ¿no? A ver, quiero definir una variable, entonces el tipo y el nombre. Entonces defino una variable de tipo persona y, bueno, dos variables de tipo persona. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, al menos a mi modo de ver es mucho más fácil trabajar de esa manera, ¿sí? Es menos confuso. Yo les recomendaría que cuando trabajen con estructuras lo hagan de esta forma, ¿no? Creen la estructura. De hecho, cuando ya ponen el alias, ya ni siquiera necesitan ponerle el nombre. Se podrían omitir el nombre y no hay ningún problema. Y referirse, y deberían referirse a la estructura cuando vayan a crear estructuras de ese tipo, utilizando este alias. ¿De acuerdo? Entonces, la idea que yo les planteo es que siempre cuando tengan que declarar estructuras, el tipo esté con mayúscula. ¿De acuerdo? Para diferenciar ese tipo de variable que es de estructura del otro tipo de variables comunes como entero, flotante, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo lo que hago, a veces para no olvidarme, le pongo un nombre aquí, aunque no hace falta, en minúscula el nombre de la estructura y en mayúscula el alias. ¿De acuerdo? Entonces, cuando declaran las estructuras de ese tipo, simplemente utilizan el nombre del alias. ¿Y ya está? ¿Preguntas? No se olviden que el nombre del alias va entre la llave de cierre y el punto y coma. Ojo con eso. ¿Qué más? Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Estructuras de unidad, ¿no? Que es lo que comentábamos hace un momento. ¿Sí? Que una estructura puede tener como atributo, recuerden que los atributos son los que contiene la estructura. Las variables que contiene la estructura son estos atributos, ¿no? Y dentro de esos atributos nos dice, puede haber otra estructura. ¿Ok? Aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos un programa donde hemos definido la estructura polígono. Aquí todavía no estamos utilizando los aliases, ¿sí? Cuando utilicemos en la función principal esta estructura, tenemos que escribir las dos palabras, ¿no? Struct, triángulo. ¿Ok? Listo. Entonces, definimos una estructura polígono que va a tener como atributos el número de lados y el perímetro de ese polígono. Bueno. Y además creamos una nueva estructura llamada triángulo. ¿Sí? Definimos una nueva estructura triángulo. ¿Sí? Y dentro de esa estructura triángulo creamos la estructura o definimos, no definimos, declaramos la estructura polígono. ¿Sí? Creamos una estructura polígono llamada pol. ¿De acuerdo? Y aparte
de esa estructura que acabamos de declarar, declaramos otros dos atributos que son la base y la altura. Entonces, al declarar esta estructura pol, de tipo polígono, ¿cierto? Es más o menos como si estuviésemos heredando, ¿no es cierto?, los atributos del polígono. Sí, porque el polígono es un término más genérico que el de triángulo, ¿no? Polígono es una figura que tiene un conjunto más de 3 lados, ¿no es cierto? 3 o más lados. Y el triángulo, pues, es algo más específico. Entonces, el triángulo, como es un polígono, hereda los atributos del polígono, ¿cierto? Y además tiene otros dos atributos que son propios del triángulo. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo hereda? Porque este concepto de herencia también es un concepto clave que van a tener que aprender quienes tengan que tomar la materia de programación avanzada y que puede adelantarse desde ahorita, ¿no? Entonces, tiene sentido que el triángulo es un polígono, entonces los atributos del polígono me sirven en el triángulo. Entonces, declaro una variable pol de tipo polígono que me traiga esos atributos dentro de la estructura triángulo. Y además defino las otras dos variables que son atributos propios del triángulo, que son la base y la altura. ¿De acuerdo? Entonces, luego en la función main utilizo estas estructuras de la siguiente forma, ¿no? Miren, declaro dos estructuras T1 y T2 de tipo triángulo, ¿no? Como no estoy usando aliases, no estoy utilizando typedef, entonces para especificar el tipo de estructura necesito utilizar las dos palabras, struct y el long. ¿Sí? Ya. Luego, en el triángulo 1, en T1, en el atributo base le asigno un valor y en el atributo altura le asigno otro valor. ¿Sí? Entonces ya tengo la base y la altura de T1 y T2, ¿no? Base y altura, perdón, de T1. ¿Sí? Y luego quiero almacenar el número de lados. ¿Sí? El número de lados dentro de la estructura polígono, que está a su vez dentro de la estructura triángulo. Entonces, miren, el atributo número de lados, ¿dónde está? En polígono. ¿Sí? En pol. ¿Sí? ¿Y pol dónde está? Dentro del triángulo. ¿Sí? Dentro de la estructura triángulo. Entonces, para llegar al número de lados, ¿qué necesito? ¿Sí? Especificar el triángulo, ¿sí? T1, punto, pol, que es la variable de tipo polígono que está definido en un triángulo, ¿sí? T1.pol. Y ahí sí, cuando ya esté en pol, dentro de pol que tengo el atributo número de lados. ¿Sí le ven? T1.pol.número de lados, y ahí sí le pongo 3. Pues miren la forma en la que accedemos a los atributos de una estructura anidada. ¿Sí? ¿Por qué es anidada? Porque dentro de esta estructura, perdón, dentro de la estructura triángulo, tengo una estructura pol de tipo polígono. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Profe, o sea, en la parte de la estructura anidada ahí que hizo T1.pol.número de lados, sería como hacer una especie de segundo llamado, ¿no es cierto? Más o menos así. Eso pone punto, punto. Sí, sí, sí. Dentro de T1, a ver, lo que significa es esto. Dentro de T1, ve al atributo pol. ¿Sí? ¿Cuál es el atributo pol? Este de aquí, ¿no? Porque recuerden que T1 es una variable de tipo triángulo. Ajá. Y en caso de haber una tercera, sería así mismo de poner seguir, así, punto, la tercera, en este caso, instrucción, ¿qué sería? La tercera estructura. Sí, sí. Ajá, Sería sí, muy raro, sí, sería muy raro, pero sí, es posible, ¿no es cierto?, que dentro de polígono a su vez tenga otra estructura, ¿no? Sí. Ya dependería del escenario, ¿no? En este caso tiene sentido
Porque polígono, como les digo, tiene unos atributos que se pueden reutilizar en triángulo. Entonces, porque el triángulo es un polígono, ¿no? Entonces, también tiene un número de lados y también tiene un perímetro, ¿no? Habría que pensar algún otro caso en el que, sí, yo lo vería no tan... Sí, se puede hacer, ¿no? Ya cuando estudien clases en programación avanzada, ahí sí que tendrán un poco más de extensión estas llamadas, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que hacemos es acceder a la variable estructura triángulo T1, ¿cierto? Y dentro de T1 al atributo pol y dentro de pol, porque también es de estructura, al número de lados. ¿Sí? Y ahí almacenamos 3. ¿Sí? Finalmente, del triángulo 2, en el atributo altura, almacenamos el valor 5.6. Y asignamos el valor 5.6. Y finalmente aquí imprimo los valores, ¿no? Imprimo los valores de la base del triángulo 1, ¿sí? Haciendo referencia, recuerden, al atributo base del triángulo T1, ¿sí? T1.base. A la altura del triángulo T2, T2.altura. Y finalmente imprimo, solo por demostración de todo esto, el número de lados de T1, ¿no? Entonces utilizo la misma secuencia que utilicé acá arriba. T1.pol.número de lados. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Bueno, aquí está otra vez esta diapositiva de donde se motiva, se justifica un poco la utilidad de los estructuras, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos permite es agrupar la información para que no de una entidad, ¿no es cierto? Un ejemplo de la entidad persona, con el objetivo de que no tengamos que estar creando una variable para cada una de las personas o para cada una de las entidades que vamos a tener que utilizar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es, una vez que se han definido las estructuras, declarar estructuras de ese tipo, ¿no? Y ya no tenemos que estar creando variables para almacenar cada uno de los atributos de esas entidades. ¿De acuerdo? Ya. Esto habla de punteros. Eso también lo vamos a saltar. Lo vamos a abordar nuevamente luego de que veamos el capítulo de punteros. ¿Ok? Esto también es de punteros. Ya. Estructuras y funciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo llamamos o cómo pasamos, ¿cierto? Estructuras como argumentos de una función. Entonces, muy sencillo, ¿no? Vamos revisando este ejemplo. Aquí tenemos la estructura estudiante, ¿sí? Aquí hemos utilizado ya el typedef, ¿no? Entonces, miren, como les dije, esto ya no haría falta ponerle si es que ya están utilizando el alias, ¿no? Si no están utilizando el typedef y el alias, entonces ahí de ley tendría que ir el nombre de la estructura, ¿no? Lo vamos a dejar ahí por referencia, ¿no? Entonces, miren, esta es una estructura llamada estudiante con alias estudiante con mayúscula, ¿no? Entonces, estos dos nombres son totalmente distintos, ¿no? Sí, el hecho de que la E sea mayúscula hace que este nombre sea distinto a este, ¿ok? Ojo. Obviamente, para facilidad, digamos, de lectura, llevan el mismo nombre, básicamente, ¿no? Pero para el compilador, para el lenguaje, son diferentes nombres, ¿ok? Luego, la estructura estudiante va a contener como atributos el nombre y la edad del estudiante, ¿no? El nombre, pues evidentemente tiene que ser un arreglo de caracteres, ¿sí? Una cadena de caracteres, y la edad pues será un valor entero. Este es el alias. Punto y coma, no se olvide.
Luego vamos a crear una función, ¿sí? Cuyo prototipo está aquí, ¿no? La función mostrar, que no va a retornar ningún valor, ¿sí? Pero que sí va a recibir como argumento, ¿qué cosa? A ver, ¿quién me dice? Vamos a preguntar. ¿Qué argumento está recibiendo la función mostrar? Catherine Villasís. Una parece. Catherine, ¿está ahí todavía? Sí, en que estoy. Ya. Si la pregunta es ¿qué argumento está recibiendo la función mostrar? La estructura. Ya, una estructura llamada E, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? De tipo estudiante. Ajá, una estructura E de tipo estudiante, que es la que está definida acá, ¿no? Ok, ya está. Entonces, va a recibir los datos de un estudiante, ¿sí? Y obviamente lo que tendrá que hacer esa función es imprimirlos en pantalla, ¿no? Mostrarlos. ¿De acuerdo? Profe, ¿y Sí. por qué escribe estudiante espacio E y no solo estudiante? A ver, si me repite nuevamente, por favor, que no. ¿Por qué ahí le escribe en el argumento de la función estudiante espacio E y y no solamente la palabra estudiante? Ya, así por ejemplo es esto, ¿cierto? Eso, ¿verdad? Ah, sí, no, es que no sabía a qué hacía referencia esa E. Ya, mira, imagínate que la función mostrar recibiera como argumento un entero, ¿no? Nos metamos ahorita. Entonces, tú le pondrías solo int. Bueno, sí podría, ¿no? De hecho, sí podría, pero bueno, este es el caso. Recuerden que cuando en el prototipo de la función, al pasar los argumentos, era posible especificar solamente el tipo y no necesariamente el nombre, ¿no? Pero usualmente no lo hacíamos. Usualmente, ¿qué es lo que ponemos? Int, qué sé yo, edad. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba este prototipo? Que esta función va a recibir como argumento una variable entera y que no va a retornar nada. Entonces, lo mismo hacemos cuando el argumento que se pasa es una estructura. El tipo de dato que se está pasando es la estructura de tipo estudiante y el nombre de la variable es E. O E1, o student. Obviamente no podría ponerle estudiante porque coincide que estudiante también es un nombre el nombre de la estructura. ¿De acuerdo? Ahora, si no tuviéramos los aliases, ¿qué deberíamos poner aquí? El nombre completo de la estructura sería struct, estudiante, y de ahí tendríamos que pasarle un nombre cualquiera, pues, que le asignaríamos a la variable de tipo estructura estudiante, ¿no? Por ejemplo, E, o E1, o E, ya está, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo la lógica que ya hemos venido trabajando al definir el prototipo de una función, ¿sí? Lo que hacemos al especificar el argumento que recibe la función, ¿cierto? Cuando queremos pasar el argumento, indicar el argumento que recibe la función, lo que hacemos es especificar el tipo y un nombre. ¿De acuerdo? Tal como si pasáramos un entero y el nombre. ¿Sí? Ahora, recuerden también que esto ya les dije, ¿cierto? Que en el prototipo de la función era posible, ¿sí? Era factible solo especificar el tipo de los argumentos que se pasan. Siendo así, también estaría correcto especificar esto así. Solo estudiante. Pero en el prototipo y en la definición de la función ya no puedo hacer esto. ¿Sí? En la definición de la función ya tengo que especificar el tipo, ¿sí? Y también el nombre de la variable
Porque en base al nombre de la variable, yo voy a escribir la función, ¿no es cierto? Lo que se pase como argumento, de ley se utilizará en el cuerpo de la función, y para hacer referencia al argumento necesito un nombre de la función, un nombre de la variable. ¿De acuerdo? No sé si con eso se aclara. Sí, profe. Ok. Sí, son buenas preguntas porque estamos acostumbrados a trabajar con variables comunes y corrientes, y lo que estamos haciendo aquí de alguna manera es crearnos nuestra propia variable. ¿Sí o no? No estamos creando una variable cuyo tipo, un tipo especial de variable al que nosotros mismos le estamos poniendo el nombre. Entonces, por eso se nos hace un poco raro, ¿sí? Que esto vaya aquí, ¿no? Cuando estábamos acostumbrados que aquí iba int, aquí iba float, aquí va, no sé, double, ¿sí? Pero si lo pensamos un poco mejor, tiene sentido que estamos creando nuestra propia variable que se llama, en este caso, el alias estudiante. Ya está, ¿no? Es la misma lógica. ¿Ok? ¿Qué más? Esta es la declaración de la función, es decir, el prototipo, la firma de la función. Y acá tenemos la definición, ¿sí? El código de la función específicamente, ¿no? Entonces, como dije aquí, sí es obligatorio especificar el nombre de la variable de tipo estudiante o estructura estudiante, porque la función va a hacer algo con ese argumento, y para referirnos al argumento necesito un nombre de variable, ¿sí? Entonces, la función mostrar lo único que hace es imprimir los datos que se van a pasar en la estructura E de tipo estudiante. ¿Bien? Entonces, 3 printfs, ¿no? Uno para indicar que vamos a mostrar información, otro para imprimir el nombre y otro para imprimir la edad. Porque acuérdense que esta estructura tiene solo 2 atributos, el nombre y la edad. ¿Bien? Entonces aquí imprimimos nombre 2 puntos, edad 2 puntos, ¿sí? El especificador de tipo, como voy a imprimir una cadena de caracteres, es %S. Para la edad, %D, porque es un entero. Y para imprimir el nombre, miren, quiero imprimir el nombre del estudiante cuya estructura estoy pasándole aquí. Entonces, ¿cómo hago referencia al atributo nombre de la estructura estudiante? Punto, el atributo nombre. Y a la edad, punto edad. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se ejecute este programa, ¿cierto? En la función main, ¿cómo sería? ¿No? Entonces, voy a declararme una estructura E1 de tipo estudiante para almacenar en esta estructura los datos que me ingrese el usuario por teclado, ¿no? Entonces, le pido ingrese nombre al usuario, ingrese nombre, y luego con gets, y esto ya también les explico, no vamos a utilizar scanf para leer cadenas de texto, por las razones que ya hemos comentado, los problemas que tiene scanf al leer espacios. Y bueno, vamos a utilizar gets. Entonces, con gets voy a leer lo que el usuario ingresa por teclado y lo voy a almacenar en el atributo nombre de la estructura E1 que acabo de declarar, que es de tipo estudiante. Entonces, como es de tipo estudiante, tiene un atributo llamado nombre. Y puedo referenciarlo de esa manera, ¿no? Entonces, leo por teclado y lo que leo lo almaceno en la estructura E1 en el atributo nombre. Luego le pido que ingrese la edad. Como es un entero, voy a utilizar scanf, %D. ¿Y dónde lo voy a almacenar? En el atributo edad de la estructura E1, en la dirección. Entonces, esto fue solo para ingresar los datos del usuario y guardarlos en la estructura E1, tanto en el atributo nombre como en el atributo edad. Ahora lo que voy a hacer es imprimir esos datos utilizando la función mostrar, ¿sí? Entonces, llamo a la función mostrar y le paso como argumento, ¿qué cosa? ¿Qué recibe como argumento? La función mostrar, una estructura de tipo estudiante.
Entonces le paso E1, que es la estructura de tipo estudiante que declaré acá arriba y que llené con los datos que ingresó el usuario. Y lo que debería hacer este código es imprimir en pantalla la edad, perdón, el nombre y la edad. ¿De acuerdo? Entonces, al ejecutarse el código, me pide que ingrese el nombre, Juan Pérez, ¿sí? Y lo almaceno en E1.nombre, con el comando gets, con la sentencia gets. Luego le pido que ingrese la edad y la almaceno con la sentencia scanf. La leo, ¿no? Y finalmente, llamo a la función mostrar y me muestra los dos atributos o la información de los atributos que acabo de ingresar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nada? Listo. Y para terminar, luego ya para ponernos a hacer ejercicios, ¿qué tenemos? Retornar estructuras desde una función, ¿ya? Entonces, lo interesante de las estructuras es también que puedo retornar estructuras, ¿sí? Desde una función. Recuerden que lo que no puedo retornar desde una función son arreglos, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Cuando el resultado, ¿no es cierto?, de una función es llenar una matriz, ¿no? Ya sea con datos o con la suma de otras matrices, lo que sea, ¿no? Imagínense, ¿no? Cuando quiero hacer una función, ¿no es cierto?, que tiene que llenar una matriz, ¿sí? Tomando en cuenta que no puedo retornar una matriz desde una función, ¿sí? ¿Cuál es la salida que yo les propuse y que ustedes ya deberían haber aplicado en los deberes o que revisaron en los videos, ¿no? ¿Qué me dice? Era usar la variable de tipo void. Ya, sí, sí, claro, no va a retornar, entonces la función, aquí les tengo esto. Evidentemente tienen una función que no va a retornar nada, ¿sí? Pero que internamente tiene que llenar una matriz con datos de lo que sea, ¿no? Entonces, como no puedo retornar la matriz llena, lo que se hace, función 1, es pasarle como dato la matriz que voy a llenar, ¿sí? La matriz o el arreglo que voy a llenar, ¿sí? Y al llenarlo dentro de la función, resulta, ¿no es cierto?, que al terminar de ejecutarse esa función, la matriz pues contendrá los datos que se introdujeron dentro de la función, ¿no? Entonces, esto no sé si lo ven claro, pero es un poco raro en realidad en C, porque en otros lenguajes sí que se permite retornar una matriz, entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? En el caso de C, lo que nos toca hacer es pasar la matriz vacía que voy a llenar, ¿sí? Y llenarla internamente en la función, ¿no? Entonces, al terminar esa función, la matriz que estaba vacía al inicio, ahora ya está llena con los datos que quieras, ¿no? Si hubiese, ¿no? Esto es una hipótesis nada más. Si hubiese la forma de que se retorne una matriz, yo no necesitaría pasarle la matriz vacía, sino que esa matriz la definiría internamente aquí, la llenaría y la retornaría. Y ya está, ¿no es cierto? Y aquí pues tendría que especificar el tipo de variable, ¿no? Pero esto no se puede hacer, ¿ok? En C, desde las funciones no podemos retornar matrices. ¿Ok? ¿Qué más? Vaya. Entonces, tenemos una estructura de estudiante. Aquí no he utilizado el alias para que ustedes vean o tomen en cuenta también cómo se procedería en caso de que no tengan alias, ¿no? Entonces, a ver, denme un segundito. Aquí me llegó un mensaje.
Ya. Ok. Ya. El ejemplo es el mismo que teníamos arriba, ¿no es cierto? Calcular, a ver, imprimir la información de un estudiante, ¿no es cierto? Entonces tenemos la estructura estudiante definida de la forma convencional, sin alias, ¿no? Struct estudiante. Ojo que aquí le he puesto el nombre de la estructura con minúscula. Bien, esta estructura va a tener los atributos como los que vimos arriba, nombre y edad, cadena de caracteres para el nombre, entero para la edad. Luego, en la definición de la función, ¿no? Tomando en cuenta que voy a retornar una estructura, ¿no? Entonces, la función se llama obtener información. ¿Sí? Y lo que hace es imprimir en pantalla, pedirle al usuario que ingrese el nombre, leer el nombre, imprimir en pantalla que ingrese la edad y leer la edad. Y luego de leer esos datos y almacenarlos en una estructura, E1, retorno la estructura. Eso es lo que hace esa función, obtener información, ¿no? Le pide al usuario los datos del estudiante, los lee, los almacena en una estructura declarada aquí internamente y luego retorna esa estructura. ¿Ya? Nuevamente recuerden que una función aquí en la primera parte tiene que especificar el tipo de valor de retorno. El tipo de retorno. Entonces, esta función que retorna una estructura, entonces aquí toca especificar el tipo que el tipo de retorno es una estructura estudiante, una estructura de tipo estudiante. ¿Sí? Si hubiésemos aquí puesto typedef, y aquí hubiésemos creado el alias de estudiante, entonces aquí no teníamos que escribir struct estudiante, sino solo estudiante. ¿No? Pero obviamente habría que cambiar todo, ¿no? Aquí también habría que poner estudiante con mayúscula, habría que cambiar aquí también, etc. ¿No? Entonces lo voy a dejar como estaba, solo para que vean la utilidad de la definición del alias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué he hecho? Definir la estructura estudiante con dos atributos, luego el prototipo, aquí me olvidé, ¿no? El prototipo de la función obtener información, ¿sí? Que es de tipo, o el tipo de retorno es struct estudiante, ¿no? Entonces, como no hay el alias, pues necesita especificar las dos palabras que definen el tipo de estructura con el que se va a retornar, ¿sí? Ya, internamente, dentro de la función obtener información, definimos una estructura E1 de tipo struct estudiante, ¿sí? Que va a almacenar la información del estudiante 1 que le vamos a pedir al usuario y que va a ingresar por teclado. Entonces, declaro la estructura E1, luego le pido al usuario que ingrese el nombre. ¿Sí? Miren, aquí hemos cogido, aquí les he dejado scanf para leer una cadena de texto, ¿sí? Pero nos toca tener ciertos cuidados, ¿sí? Que no valen la pena. Entonces, en general, yo les voy a recomendar que cuando vayan a leer cadenas de texto, ¿sí? De aquí en adelante hasta que, bueno, cuando entreguen los deberes y deber no sé si haya, el examen, el proyecto, que utilicen gets y no scanf para no tener que estar escribiendo este chorizo de expresiones regulares, ¿sí? Para salvaguardarse de los problemas que tiene scanf para leer cadenas de texto, ¿no? Entonces aquí simplemente, como lo hicimos acá arriba, le ponen gets y la variable donde quieren almacenar la cadena de texto. Ojo que gets solo sirve para cadenas de texto, ¿sí? Entonces no le vamos a poner mucha atención a esto. Lo único que estamos haciendo es leer el nombre que ingresa el usuario. De hecho, le voy a poner gets y le vamos a almacenar en la estructura E1 y particularmente en el atributo nombre. ¿Sí? De hecho, otra recomendación que les voy a dar, sobre todo para el proyecto y para cuando trabajen en la prueba,
para el examen, es que después de cada gets y que después de cada scanf, por si acaso, ejecuten esta sentencia. F flash y entre paréntesis stdin, ¿sí? Para limpiar el buffer, ¿sí? Que ya vimos que cuando leemos cadenas de texto puede ser un dolor de cabeza. Entonces, después de cada lectura de cadenas de texto y de cualquier scanf en general, esta línea de comando, esta sentencia fflash y como argumento de stdin, para limpiar el buffer de la entrada estándar. ¿De acuerdo? Porque si no puede ser como discutíamos en el caso de las cadenas de texto, ¿no? Que se quede algo guardado en el buffer y que ese algo luego pase a ser leído por el siguiente scanf. Sí, entonces es un lío eso, ¿no? Entonces asegúrense de poner este fflash y ya estamos seguros. Y utilizar gets. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta función? Nuevamente, le pide el nombre, el usuario ingresa el nombre y lo lee almacenándolo en la estructura 1 y en el atributo nombre. ¿No? Limpio el buffer, luego le pide la edad y hace lo mismo para almacenar con scanf la edad del estudiante, ¿no? En la estructura de 1. Ojo que cuando utilizo gets no necesito indicar la dirección, no necesito el ampersand. Ojo con eso, por favor. Con scanf, obviamente sí. ¿Sí? Cuando estoy leyendo enteros, flotantes, caracteres dobles. ¿Sí? Y finalmente, una vez que ya tengo los datos del estudiante dentro de la estructura de 1, retorno la estructura de 1. ¿Sí? Ya. Ahora veamos cómo se utiliza o cómo se invoca la función obtener información dentro de la función main, dentro del programa principal. Entonces, ¿qué hago aquí? Defino una estructura estudiante, una estructura E de tipo struct estudiante, ¿sí? Y miren, como esta función retorna un valor, ¿sí? Para utilizar aquello que esta función retorna, necesito invocarla y esa invocación asignarla a una variable. Esto ya sabemos, lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Con otro tipo de funciones, ¿no? Si la función retorna, para utilizar lo que retorna la función, debo invocarla, en este caso no recibe ningún argumento, y asignarla a una variable. Entonces, como lo que retorno es una estructura, ¿sí? La variable a la que asocio que retorna esa función debe ser también una estructura. Entonces, por eso definí de estructura de ese tipo, ¿no? Estudiante. Entonces, al ejecutar esta sentencia, o luego de ejecutar esta sentencia, la estructura E contendrá la información que haya ingresado el usuario por teclado y que se retorna al invocarse la función. ¿Sí? Entonces, en ella tengo la información que me pasó el usuario, ahora simplemente la imprimo, pues, de la forma que ya sabemos, ¿no? El nombre, imprimo el nombre haciendo referencia al atributo nombre de la estructura E, que es la que almacenó la información que ingresó el usuario, y lo mismo con la edad, ¿sí? Teniendo cuidado con los especificadores de tipo que sean necesarios dependiendo del tipo de dato que se almacene. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Sí? ¿Nada? Se siguen yendo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre esto? Es importante porque la base del proyecto es el uso de estructuras, ¿no? Les voy a pedir que hasta el día de hoy me envíen los grupos, por favor. Sí, un mensajito de correo. Para tener claro quiénes van a hacer el trabajo, ¿no? Es posible que en los grupos haya gente que no trabaje. Si bien es cierto, la idea sería que coordinen de alguna manera los miembros del grupo. Si hay alguien que no mismo participa, pues el resto del grupo pues está en pleno derecho de informarme para tomar en cuenta cuando les evalúe, ¿no? Evidentemente, si hay alguien que no participó haciendo el proyecto,
que no tenga la nota, ¿no? Entonces, eso, chicos. ¿Y el proyecto de qué trata? ¿Sobre hacer un programa o cómo? Sí, el proyecto es un programa, ¿sí? Ahí tengo unas 3 opciones ahí, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, bueno, todas ellas consisten déjenme ver si se abre esto, en crear una pequeña base de datos donde se almacenen, por ejemplo, datos de pacientes o datos de productos, ¿no es cierto? Si tienen un paciente, ¿no es cierto? Imagínense, este ejemplo vamos a hacer la siguiente clase, pero podemos adelantarlo un poco ahora, ¿no? Al menos la explicación. Imagínense una maternidad, ¿no es cierto? En general, una maternidad almacena datos de madres, ¿no es cierto? Entonces, como voy a almacenar datos de muchas madres, necesito, y de cada madre necesito almacenar lo mismo, la edad, el peso, el nombre, la cédula. Entonces, tendré que crearme una estructura de tipo madre. Le voy a poner solo madre porque pues, ya saben que es estructura para que no se me haga tan compleja la explicación. Y de la madre, ¿qué vamos a guardar? El nombre, la cédula, y bueno, la altura, el peso, no sé qué más datos sea relevante, ¿no? Datos demográficos en general. Digamos peso, por ejemplo. El peso puede ser un factor de riesgo si es que una mujer está embarazada, ¿cierto? Y, claro, ¿no es cierto? En nuestra base de datos, digamos, visualizándola así en forma plana, luciría algo así, ¿no? Nombre de la madre, cédula, peso, y aquí que podríamos poner un identificador, ¿no es cierto? La madre 1, ¿sí? Bueno, para identificador ya tenemos la cédula, ¿cierto? Nombre Andrea, voy a poner cualquier cosa, 17, el peso, digamos que pesa 70 kilos, y así, ¿no es cierto? Teresa, cédula 18, un identificador, ¿no? Y digamos que está un poco más pesadito, ¿cierto? Y así, vamos llenando los datos, entonces, para crear esa estructura, para crear ese esquema o esa base de datos, crear la estructura madre, luego van a tener que ir llenándola, entonces le van a tener que pedir al usuario, a ver, ingrese los datos, a ver, ¿cuántas madres quiere ingresar? ¿Cierto? Quiere ingresar 5 madres, bueno, ya tomando en cuenta que la base de datos va a tener una capacidad máxima de 100. Entonces, si necesitan almacenar datos de 100 madres, ¿qué tienen que crear? ¿Sí? Un arreglo de tamaño 100. ¿Sí? Un arreglo de estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, para crear un arreglo de estructuras de tipo madre, primero tengo que crear la estructura madre. ¿Sí? ¿Cómo crearía un arreglo de estructuras madre? ¿Cómo crea un arreglo de caracteres? Un arreglo de caracteres. Char, un arreglo de 50 caracteres. Char, arreglo. ¿Cierto? Un arreglo llamado arreglo de 50 caracteres. ¿Cómo crea un arreglo de madres de 50 madres? ¿Qué más? Para que quede un poco más explícito, al arreglo le voy a llamar madres. O base, como quieran, madres. Entonces tengo un arreglo llamado madres. ¿Sí? Sí, que cada uno de los elementos de ese arreglo va a ser una estructura de tipo madre. ¿De acuerdo? Entonces van a tener que ir llenando, ¿cierto? Digamos, a ver, le preguntamos al usuario, los datos de cuántas madres quiere ingresar. Y el usuario dice, quiero ingresar datos de 5 madres. ¿Ya? Entonces voy a hacer un lazo for que vaya recorriendo este arreglo desde el 0 hasta el 4. ¿Sí? Entonces primero rellenará el elemento madres 0.
¿sí? Y dentro de madre 0, ¿qué llenará? El nombre de la madre que está en esa posición. Luego llenará ¿qué será? Pues, la cédula. Luego el peso y así. ¿Sí le ven? Luego de madre 0 voy a llenar madres 1, es decir, la segunda madre. Punto nombre. Y así sucesivamente, ¿no? Luego madres 2 hasta llegar a madres 4, que sería la quinta madre. ¿Sí ven? O sea, es lo mismo que ya hemos hecho con arreglos. ¿Sí? Solo que ahora el elemento o los elementos de los arreglos son un poquito más complejos. ¿Sí? Ya no tienen solo un valor asociado cada uno de esos elementos, sino en el ejemplo que vemos aquí tienen 3 valores. Y para referenciar a cada uno de los atributos, a cada uno de esos valores, utilizo el punto. Entonces necesito un lazo for para recorrer del 0 al 4 el arreglo madres, ¿sí? Y necesito referirme a cada uno de los elementos utilizando la nomenclatura de los atributos que acabo de explicar. Luego también, por ejemplo, ¿no? Imagínense que ya tienen la base de datos, ¿sí? Llena, ¿no? Con 10, 20, 30, lo que sea, registros. Quiero sacar el promedio del peso de las madres para saber en general cuál es el promedio de la población que está internada. Entonces, ¿qué necesito? Un lazo for nuevamente que me permita ir recorriendo los elementos del arreglo, ¿sí? Que me permita ir recorriendo los elementos del arreglo de estructuras, ¿sí? Tal como ya habíamos escrito código para recorrer una lista, ¿no es cierto? Para sacar el promedio de un vector. ¿De acuerdo? Solo que aquí tengo que tener cuidado en que cada elemento de ese vector tiene 3 atributos. ¿Cierto? No es solo un valor, como tenemos un vector de notas. ¿Ya? En cada elemento es una nota. ¿Sí? Cuando tengo un arreglo de estructuras, cada elemento es una estructura de 3 atributos. Entonces, cuando recorro el arreglo de estructuras, ¿sí? Puede ser que quiera referirme al nombre, o quiera referirme a la cédula, o quiera referirme al peso. Pues es lo mismo, solo que un poquito más complicado. Y un detalle ya para terminar con esto, que complica un poco más las cosas, ¿sí? Las pone más interesantes, y es que dentro de la madre, como había dicho, ¿sí? Puedo tener el atributo, ¿cómo lo llamaría? Hijo, un atributo llamado hijos, que es un arreglo, digamos que de tamaño 10 o 20 máximo, no creo que haya mamás con más de 20 hijos, pero bueno, ¿sí? Entonces, antes de declarar en la estructura madre, debería declarar la estructura hijo. ¿No? Un hijo, digamos que tiene un nombre y una cédula, ya para simplificar las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esté ingresando los datos de cada una de las madres, ¿no es cierto? Ya ingresa el nombre, fácil. Ingresa la cédula, fácil. Ingresa el peso, fácil. Ingresa los hijos. Bueno, antes debería preguntarle, a ver, esta mamá, digamos que está embarazada ahorita, que va a dar a luz, ¿tiene hijos anteriores? O sea, que hayan nacido antes, ¿ya? Y el usuario dice sí, ¿no? Tiene 3 hijos, ¿ya? Entonces, de este arreglo de 20, voy a llenar solo 3 posiciones con los datos de los 3 hijos que me va a dar la madre, ¿no? Entonces, ahí necesito, ¿qué más? ¿Qué necesito? Un lazo for de 0 a 2, ¿sí? Que vaya preguntándole al usuario, a ver, ingrese el nombre del hijo 1 y la cédula del hijo 1. Luego ingrese el nombre del hijo 2 y la cédula del hijo 2, y así. Entonces, lo mismo nuevamente, solo que anidado. ¿De acuerdo? Entonces, esto, digamos, como introducción a lo que vamos a ver el día viernes, que van a ser ejercicios. Bueno, seguramente alcancemos solamente a hacer esto porque es un poco extenso, pero la idea más o menos ya les he pasado. No sé si tienen alguna inquietud al respecto.
Nada. Bueno, chicos. Nos vemos el día viernes. ¿Sí? A ver, déjenme pensar una cosa. Sí, lo más seguro es que no les mande deber de esto, porque igual tienen que hacer el proyecto. Supongo que es una buena idea porque lo que me comentan tienen bastantes exámenes la siguiente semana, así que estarán bastante ocupados. Y bueno, eso chicos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el día viernes para continuar. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan. Luego, Vale. por